Bien, ¿qué es lo más importante que queda pendiente dentro de la reforma política? Bueno, lo primero, lo urgente, es que esta sea posible, y para que sea posible es necesario modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que sostiene que un año antes de la elección no puede modificarse justamente las normas. En ese sentido, si es que tenemos un parlamento que se va a instalar en marzo, ya no es posible que se discuta nada, porque el 11 de abril Claro, ya será la fecha tope. claro. Entonces imaginarán ustedes, ninguna ley, salvo esas leyes express que tanto se criticó, pasaría pues por ser presentada los proyectos de ley aprobadas 2 semanas. Ahora, pero ¿cómo se haría esto? ¿Con alguna transitoria, con una modificación que solo surte efecto para esta coyuntura? Porque en teoría, la norma que impide nuevas normas con un plazo de un año para un proceso electoral suena bien. Es decir, para una cuestión de dinámica normal, solo que hoy tenemos un apremio, tenemos una urgencia. Se interrumpió el proceso, el Congreso anterior, elegimos uno nuevo, se instala en marzo, nos gana el tiempo, tenemos 11 de abril, de tal manera que hay una cuestión, digamos, extraordinaria. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la salida? ¿Algún tipo de disposición transitoria que modifique esta norma o una modificación con una nueva ley, señor Tuesta? Bueno, al modificar la ley, la ley orgánica de elecciones, efectivamente uno tiene dos posibilidades, ¿no? Una transitoria señalando que para el 2021 la fecha sea tal, X fecha. La otra es modificar de manera segura y para adelante el artículo 4 señalando que la fecha sea, por ejemplo, la fecha última de inscripción de partidos o de candidaturas. Y con eso, adelante. Ahora, hay que advertir que eso no hay en muchos países. Yo diría, la aplastante mayoría de países no tienen ese tipo de normas. En realidad, esto fue ocasionado porque el año 2016 se promulgó una norma a mitad de proceso electoral, en enero del 2016. Lo de las exclusiones. Pero en realidad... Sí, pero el tema era que la ley había sido aprobada en el Congreso en octubre, solo que, antes que se convoque la elección. ¿Y qué ocurrió? El Ejecutivo la observó y la retuvo durante mucho tiempo. Finalmente se promulgó, publicado por cierto en El Peruano, 16 de enero, si mal no recuerdo. Y en medio proceso electoral, creando confusión, y teniendo el Jurado Nacional de Elecciones, que esto no debería ocurrir en general, interpretar, ¿no?, cuáles normas sí se aplican, cuáles normas no se aplican, y entonces se presenta este proyecto, que en realidad tiene su origen como una copia del ecuatoriano, y todo el mundo feliz, pero digamos, algunos, entre los que me encuentro, señalábamos de que este era un plazo extremadamente largo. En un país, además, como en el Perú, donde cuando se presentan normas de carácter de reforma al inicio de un parlamento, dice ya va a haber tiempo para aprobar. Claro. Y resulta que no hay tiempo y ya se está hasta el final, al límite, y ya se tiene que aprobar todo. Entonces, en el límite. Entonces, para mí debe aprobarse esta norma. Entonces el artículo 4 de la ley orgánica es lo primero que se tiene que ver. Pero ¿cuáles de las modificaciones que hizo el anterior Congreso, el Congreso disuelto, de las modificaciones de las reformas que ustedes plantearon, cuál para usted se tendría que volver a revisar? De las que ellos ya observaron, ¿no? Ya es ley. Es ley. ¿No? Entonces ya son leyes, 4 ya son leyes. Exacto. Ahora, por ejemplo, aquella refería a elecciones internas primarias. Resulta que colocaron una disposición transitoria señalando que para los partidos inscritos, vale decir para los 24, exacto, esta tiene la siguiente naturaleza. Primero, ellos pasan por unas internas donde hacen lo que hasta ahora han hecho, la forma como han elegido hasta ahora, criticado y que origina justamente la ley. Eligen sus candidatos y entran, entre comillas, a las primarias para
simplemente la gente ratifique, Validarlo, no elija, validarlo. sino ratifique ya lo que validar exactamente. Y entonces los partidos nuevos, que podrían ser para el 2021, no sé, pues no... Dos, tres, no más. Tres, como claro. máxima. Más, ellos sí tienen que pasar. Ujú. Entonces, imaginarán ustedes que uno tendría finalmente una cédula donde los partidos, en la primaria me refiero, Ujú. los partidos inscritos 24, solamente uno tendría que ratificar y a los otros sí escoger. Exacto. Una confusión Horrible. enorme y una desventaja para Claro. los nuevos de Discriminación, comparación. ¿no? Absolutamente Discriminación. Absoluto. Absolutamente discriminatoria, ¿no? Que ha sido además la típica del ejercicio parlamentario, o sea, para mí lo ancho y para los demás lo angosto, ¿no? Exactamente, imagínense ustedes lo que eso sería. Y además la gente se vería obligada a votar y cuando se encuentra dice solamente acá está ya la lista hecha. ¿Lo ratificas o no lo ratificas? Si es que es el partido que uno hubiera querido votar, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? El rechazo. Y dirá, estas son las primarias, seguramente de la reforma, probablemente responsabilizarían a nosotros para empezar y al resto que estuvo involucrado también, Ujú. Ujú. pero además, lo más importante, que quiebra el sentido mismo de las primarias. Bueno, Así eso es. hace el artículo de la disposición transitoria. Eso es grave. Mm. Eso hay O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que hacer esa modificatoria urgente, ¿no? Simplemente, eliminarlo nada más. Eliminarlo, claro, la eliminar. modificatoria, Esa es la el modificatoria. sentido es, elimina. Que la verdad es que no es muy complicado, ¿ah? Porque eso es una No, modificatoria. no. Ahora, Es decisión- sobre voto preferencial, ¿cuánto hemos avanzado y qué hay que hacer exactamente ahí? Bueno, ahí hay que aclarar lo siguiente, porque la idea era que el voto preferencial pasara a las primarias. Ujú. Una vez elaboradas las listas, ya eran listas por partidos sin Cerradas. voto preferencial, como hay en Así es. las elecciones municipales. En bloque. Claro. Nosotros hemos votado en bloque, nosotros votamos por partidos, Claro. solo que hay uno que encabeza, pero Ajá. votamos por partidos. Imagínense ustedes esta última elección si hubiera sido con primarias y luego la confección de la lista con lista cerrada, era una competencia de partidos. 21 en Lima, pero no 614, Ujú. porque los 614 Exitosa. parecían mini partidos, ¿no? Para empezar. Sí. Entonces, eso hay que modificar de todas maneras. Mm. O sea que al modificar el asunto de lo de las elecciones primarias, el efecto es inmediato también en el tema de eliminación de voto preferencial para que sea justamente el cernidor, el tamiz, el principal tema de selección, de responsabilidad partidaria, el tema de elecciones primarias. Luego las elecciones primarias se hacen el bloque y por supuesto no tiene ningún sentido. En la práctica ya no tendría sentido el voto preferencial, ¿no? No, es que no habría voto preferencial. Claro, no habría, Sin embargo, no habría porque no se necesitaría también en la práctica, porque ya se ha hecho el primer proceso de selección Exacto. como responsabilidad de partido y con Exacto. participación de ciudadanía y Y militancia. ya los números que tienen los candidatos dentro de la lista ya serían los números de la preferencia que ya se ha votado. que ya se ha votado y que ahora justamente pasan a ser una lista cerrada porque así Claro. lo eligió la gente, ese orden. Claro. Pero ya, y Bueno, pero sin embargo, discúlpeme, aquí ¿Cómo no? hay Sí. sin embargo un pequeño problema. Lamentablemente, la Comisión de Constitución quiso hacer siempre su redacción, no tomar la nuestra. Tienen todo el derecho, por Ujú. cierto. Pero si lo hubieran hecho bien, está bien, pues, ¿no? Ujú. Uno si es superado, está bien. Pero no. Lo que ocurre es que no ponen de manera clara y taxativa, por ejemplo, decir, en las elecciones para parlamento se hará, y además esa es la terminología electoral, por lista cerrada y bloqueada. No ponen eso. Entonces, algunos dicen que podría interpretarse que no se ha eliminado. Mm, En fin, el voto. esas cosas no gustan, pero bueno, lo urgente es lo de la disposición transitoria. ya, con respecto a los aportes de campaña. Ya, bueno, ¿qué pasó? En el caso de la ley de sistema electoral, resulta que en los artículos referidos a el financiamiento, Ujú. el Ejecutivo, asumiendo nuestra propuesta, dijo, este es lo central, la creación de la figura penal Ujú. para aquellos candidatos y partidos cuyo origen del dinero era de fuente ilegal, y entonces había una sanción de origen penal que antes no existía. Sin embargo,
¿qué pasó? Solo aprobaron eso. Algo así como el Ejecutivo dijo, este es el núcleo. Bueno, entonces te apruebo pues tu núcleo, Y nada ¿no? más. Tu yema, pero el resto no lo aprobaron. Y entonces quedó descolgado esa parte porque toda la parte, justamente lo que tú has señalado, Giovanna, de transparencia, control, entrega de información, todo eso se quedó al margen. Y lo que hay que hacer es complementar, porque era un diseño pues completo. Sí, sí. Entonces han entregado una parte y no la otra, con lo cual no llegas a tener el efecto deseado del objetivo que te había planteado. Termina fallando el objetivo, es verdad. Una cosa final y muy breve porque nos gana el tiempo y si me permite cambiar de tema. El presidente de la República ha señalado entre ayer y hoy los contactos con los nuevos parlamentarios, los nuevos grupos políticos para empezar un diálogo. Tengo una duda. ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Qué sugerencias se podría alcanzar? Teniendo en cuenta, primero, que no se han instalado, segundo, que no sabemos cómo van a responder las bancadas, tercero, no tenemos vocerías, cuarto, tenemos partidos complicados con dirigencias, caso exactamente Acción Popular y otro más. ¿Cómo podría hacerse efectivo este diálogo entre el presidente de la República, o sea, el Ejecutivo, y los nuevos bloques parlamentarios que hemos elegido, pero que todavía no se instalan, ni tienen representaciones, ni vocerías, ni cosa que se le parezca? Bueno, sí, acá hay un problema que señalas, pero también es cierto que no hay que esperar que se instale el Congreso para empezar a conversar, porque si no, el tiempo gana, ¿no? Sí. Pero en muchos casos, tú ya tienes, para empezar, el 95% de quienes son los congresistas de cada partido. Sí. Es cierto que la gran mayoría de ellos son invitados. Y sabemos que la relación entre invitados y partidos siempre es endeble. Pero existe siempre de alguna manera ciertas personas que son los más representativos, ¿no? Yo creo que es una forma por ejemplo, no se me ocurre lo de UPP. ¿A quién voy a llamar? ¿A Acuña o a José Vega? Mira, yo porque no la verdad es que tú no llamas personalmente. No, pero alguien tiene que representar, ¿no? No, tú mandas, supongo, un oficio, la forma que sea, al partido. Ya. El partido designará a quién envía. Ya es su problema. Claro. Si manda, por ejemplo, si manda al partido UPP, el partido UPP le vaya a mandar al señor José Vega Antonio. Pero yo no sé si Vega Antonio va a representar al bloque, porque en ese bloque la mayoría son antauristas y responden a Antauro Humala. O sea, a eso voy, ¿no? Sí, es difícil, pero eso no solamente se va a presentar ahora, sino también una vez instalado el Congreso. Sí, claro. O sea, ese problema se arrastrará, pero ni modo, hay que empezar a hacerlo de una vez. Correcto. Sí, tiene razón. Gracias, ha sido un gusto saludarle a esta hora de la mañana. Gracias. Así es, Fernando Tuesta Soldevilla. Muchas gracias. 7 de la mañana con 36 minutos.